Bueno, y continuamos con Leonardo Buniac, experto petrolero, analista de riesgo. Leonardo, hablábamos del año que viene, las perspectivas de que la estrategia de la OPEP pueda ser viable en el tiempo, hasta qué punto los países productores de crudos no convencionales, caso Estados Unidos, Canadá, van a tener la oportunidad de repetir un año como el que vivimos de tormenta perfecta, hasta qué punto esa estrategia de la OPEP es saboteable o no. Mira, muy saboteable porque una de las apuestas que hicieron las monarquías del Golfo, cuando deciden tumbar los precios del crudo, usando su liderazgo en costo de producción, era que el crudo de esquisto, los crudos no convencionales de Estados Unidos, no eran rentables por debajo de 80, 70 dólares el barril. Y se demostró más tarde que existe una cosa que se llama innovaciones tecnológicas, conocimiento del negocio, mejoramiento continuo, mejores prácticas en el desarrollo del negocio, y resulta que entonces la cuenca de Bakken, por ejemplo, puede producir crudo a 44 dólares el barril. Permian, que produce más crudo que la República Islámica de Irán, para que tengas idea, produce crudo cercano a los 50 dólares el barril. Así que la expectativa de un precio por encima de 50, 55 dólares es casi una quimera. Los factores determinantes del precio del petróleo son varios y hay que agruparlos de esta manera. Hay factores de naturaleza geoeconómica, que tienen que ver con oferta y demanda. Hay factores técnico-ambientales, como por ejemplo el tema climático, huracanes, el invierno, qué sé yo, un invierno muy crudo o no tan crudo. Y hay factores de naturaleza geopolítica. Solo un factor de carácter geoestratégico, estamos hablando geopolítico, podría cambiar la inflación del precio del petróleo hacia la guerra, por ejemplo, de manera importante. El efecto Trump, podemos hablar de eso. Por ejemplo, que sería una trompada al mercado. Por ejemplo, suspender, echar para atrás el acuerdo con Irán, el programa nuclear, y que Irán intente seguir enriqueciendo uranio y plutonio en la planta de Buchera y en las orillas del Golfo Pérsico, podía ocasionar entonces una aventura militar de Israel, ocasionando que se produzca una situación de caos en el Medio Oriente. Recuerda que el estrecho de Hormuz es un corredor energético que no tiene alternativa con capacidad suficiente, y por ahí pasan 17,8 millones de barriles diarios de crudo. Ahora, es una crueldad desde el punto de vista humano, chicos, que el petróleo, que una industria como la del petróleo a veces ligue que se presenten conflictos para que aumenten los precios, ¿no? Es increíble, es una tragedia. Pero la realidad es que eso puede conducir a un precio del petróleo por encima de los 180, 200 dólares el barril. Como te repetía, básicamente un conflicto que afecte, por ejemplo, el contencioso entre China y Estados Unidos, que afecte el estrecho de Malaca, que están exactamente entre Singapur y Malasia. Bueno, estamos hablando de que por ahí pasan 15 millones de barriles diarios y 50.000 buques al año. Bueno, eso puede ocasionar un alza en el precio del petróleo. Un cierre del canal de Suez por un conflicto en Egipto, como tú sabes, con los hermanos musulmanes, puede producir lo mismo. Un cierre del estrecho del Bósforo, que comunica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo a través del Mar de Marmara, podría ocasionar lo mismo. Un cierre del canal de Panamá, donde pasan 3 millones de barriles diarios de crudo. Claro, es un escenario menos probable. Pero más probable son los del Medio Oriente, porque una de las cosas que uno aprende del Medio Oriente, Vladimir, es que las cosas siempre pueden estar peores. Cuando uno cree que las cosas no pueden empeorar más, en el Medio Oriente terminan empeorando. O sea, pero ¿sabes qué es lo triste? Que un aumento en el precio del petróleo no va a ser aprovechable por Venezuela por pérdida potencial de producción, que es lo triste. ¿Por qué? Explica eso. Básicamente porque hemos bajado nuestro potencial de producción. Ah, bueno, claro, porque ha caído la producción. Venezuela, de hecho, Venezuela no tiene que hacer su ajuste de reducción, porque ¿para dónde va a reducir? Estamos casi en este momento en 2.060.000 barriles diarios de producción. Ajá, ¿y qué dicen las cifras oficiales de PDVSA? Bueno, que estamos por encima, de 2,7 millones. Pero lo que dice la OPEP es que estamos ya con el ajuste que propusimos. ¿Quién dice la verdad? Bueno, yo creo que la OPEP dice la verdad, y los mercados, los principales socios comerciales de Venezuela dicen la verdad. Lo cierto es que el estrecho flujo de caja de petróleo de Venezuela te dice mucho, ¿no?, de lo que está pasando. Para quienes no sabemos de este tema petrolero, que los venezolanos deberíamos saber mucho más de petróleo de lo que sabemos, y me incluyo, ¿cómo hacen para contabilizar realmente la producción petrolera? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, porque eso básicamente por proyecto, pues. O sea, cada proyecto dentro del país, cada pozo tiene un estimado de producción y anuncia y reporta. Pero muchas veces hay una diferencia, difiere el valor real de lo que se está produciendo versus lo que está proyectado o presupuestado en un plan. Pero ¿cómo sabe la OPEP que Venezuela le está diciendo la verdad o no? Por los socios comerciales.
por los socios comerciales. Pero levantan la información. Es correcto, por un levantamiento. Igual con las importaciones venezolanas. O sea, ¿cuánto está Venezuela importando? Bueno, es lo que dicen los socios comerciales de Venezuela, que nos venden bienes y servicios. Ahora, no sé si esto tenga que ver con el año que viene o con el futuro en los próximos años, pero se habla de que se descubrió un nuevo pozo petrolero gigantesco en Estados Unidos, en Texas, que pudiera producir 20.000 millones de barriles. Eso ¿no? es correcto. Estamos hablando de una reserva de 20.000 millones de barriles, una locura. ¿Cómo impacta eso al mercado y en qué plazo lo puede impactar? Esto en el corto plazo. Que estamos hablando que eso ocurre exactamente en Permián, que es una de las cuencas productoras de esquisto. El tema está que no solamente son esos 20.000 millones que tú bien acabas de explicar, es que estamos hablando de que se cree que hay mucho petróleo más en Estados Unidos. Reservas que pueden llegar a 225.000 millones de barriles de crudo, solamente de esquisto, y que le da una duración teórica por encima de 25 años a Estados Unidos. Es decir, que pensar en precio del petróleo para Venezuela por encima de 50, 60 dólares de barril en los próximos 10 años es una gran mentira, al menos que ocurra un evento de naturaleza geopolítica. Ahora, fíjate, Leonardo, ahí entramos con Venezuela, con lo que tú has dicho. ¿En qué momento Estados Unidos estará en condiciones, o ya está en condiciones Estados Unidos, de decir que la producción petrolera venezolana no le interesa, no la necesita, ya no necesitamos comprar más petróleo? ¿En qué momento lo puede hacer? Bueno, aquí hay noticias sumamente preocupantes para Venezuela. Las refinerías de Citgo están exactamente en las orillas del Golfo de México, en el estado de Texas y Luisiana. Y te cuento algo. Hay una tubería de hierro, que en el pasado hemos conversado de eso, que sale de Canadá, exactamente del Triángulo del Carbono, donde están las cuencas, las arenas bituminosas de Alberta. Esa tubería de hierro pasa exactamente por Dakota del Norte, recoge crudo allí en Bakken, en Dakota del Norte, sigue bajando por el medio de los Estados Unidos, está casi por terminarse. Obama la vetó el año pasado, ¿ok? Y está a 75% de ser terminada, para aterrizar exactamente, adivina dónde, en el Golfo de México, en Texas, donde está, por supuesto, la red de refinerías de Venezuela, de estaciones de servicio, etc. Esa red, esa tubería se llama el Keystone y es un proyecto de los republicanos, fue vetado por Obama el año pasado, y la pregunta es, ¿se irá a terminar el Keystone? Ahora con un gobierno republicano, pues es lo más seguro. Si eso ocurre así, entonces Petróleo de Venezuela va a tener serios problemas para competir con el crudo que va a venir de Canadá y de Dakota del Norte, y que ya está exactamente en Eagle Ford. Así que en nuestro futuro está en interrogantes en el Golfo Una de pregunta, México. ¿Y las autoridades petroleras venezolanas, la directiva de PDVSA, el Ministerio de Energía y Petróleo, han tomado previsiones frente a esto? Por ejemplo, hay una forma rápida de sustituir a ese cliente, aparte de que China, bueno, se había planteado que íbamos a exportarles 1 millón de barriles de petróleo diario. No sé cuánto estamos exportando en este momento. Estaremos hablando de 300, 400 mil. Restarle a 2.100.700.000 barriles de consumo interno, y estamos hablando quizás cercano a 1.5 millones de barriles diarios, 1.4. ¿Que va a China directamente? Que no va toda la exportación a China. ¿Qué porcentaje será? 450.000. 450, no será más que eso. Barriles, no más que eso, ¿no? Claro. Uno de los objetivos era convertir a China en nuestro principal mercado. Claro, y eso se puede hacer rápidamente. Vamos a hablar de eso al regreso. Perfecto. Leonardo Buniac, experto petrolero, analista de riesgo. Nuestra etiqueta Economía a la Una. Ya regresamos.